A comienzos del siglo XX, Rusia se erguía como un imperio que por un lado parecía gobernar tierras infinitas y por otro se estaba pudriendo desde dentro. Sobre el papel, era una de las mayores potencias del mundo. Sin embargo, bajo la superficie, una rebelión apenas contenida hervía bajo el peso de reformas superficiales y el caos se ocultaba tras una fachada de modernización. Mientras las instituciones liberales y la industrialización ganaban fuerza en Europa occidental, Rusia seguía atrapada en una monarquía absoluta, una economía agraria tradicional y una sociedad suspendida entre la tradición y el cambio. El Estado autocrático representado por la dinastía Románov se mostraba imponente desde fuera, pero albergaba en su interior fragilidad, contradicciones y una tensión creciente. Esta tensión no provenía únicamente del ritmo lento de las reformas del régimen, también surgía de las estructuras sociales y políticas que luchaban por adaptarse a las transformaciones de la era moderna. La transformación más significativa de Rusia en el siglo XIX fue la abolición de la servidumbre en el año 1861. Aunque esta reforma parecía liberar a los campesinos, en la práctica la mayoría quedó sin acceso a la tierra y siguió bajo control a través del sistema comunal de tierras conocido como Mir. El campesino ruso fue moldeado por estas comunidades rurales tradicionales. El sistema Mir, institucionalizado tras la emancipación de los siervos, hacía referencia a una estructura administrativa y económica comunal en la cual la tierra agrícola se gestionaba colectivamente. La tierra se distribuía según el tamaño de la familia, pero la propiedad era comunal y no individual. Cada Mir era dirigido por un anciano llamado starosta, elegido por sus miembros, y la redistribución de tierras se realizaba cada pocos años para mantener el equilibrio. Aunque el sistema pretendía asegurar una asignación justa de recursos escasos, desalentaba la iniciativa agrícola individual y la eficiencia. Los campesinos solo podían utilizar la tierra mientras la cultivaban. No podían venderla ni hipotecarla. Esto limitaba la modernización de la agricultura rusa y su desarrollo capitalista. El Mir también servía como herramienta práctica para la recaudación de impuestos y la organización de obligaciones militares. Además, ataba a la población rural a la autoridad central y restringía la movilidad social. A comienzos del siglo XX, las reformas de Stolypin comenzaron a desmantelar este sistema, pero el Mir seguía influyendo en el tejido social del campo ruso, tanto como herramienta de solidaridad como obstáculo para el desarrollo. Las viejas cadenas habían sido eliminadas, solo para ser reemplazadas por otras invisibles. No se había desarrollado un mercado laboral libre, ni se había producido un avance significativo en la productividad agrícola. Sin embargo, a partir de la década de 1890, comenzó una nueva era económica en Rusia bajo el liderazgo del ministro de Finanzas Sergei Witte. Con esfuerzos de industrialización apoyados por el Estado, se buscaba conectar el este y el oeste del país mediante proyectos colosales como el ferrocarril transiberiano. Estas iniciativas abrieron aún más a Rusia al capital extranjero. Entre los años 1893 y 1899, más de la mitad de todas las inversiones industriales en Rusia fueron financiadas por inversores franceses y belgas. No obstante, este desarrollo se distribuyó de manera desigual por el país. Mientras los sectores industriales prosperaban en centros emergentes como Moscú, San Petersburgo y Varsovia, las zonas rurales permanecían sumidas en la pobreza, la baja productividad y una carga tributaria pesada. Una de las principales fuentes de ingresos del Tesoro Imperial provenía de impuestos indirectos sobre bienes de consumo básicos. Esto creó un sistema en el que los segmentos más pobres de la sociedad soportaban la mayor parte del financiamiento público. Aunque las políticas de Witte sentaron las bases de una infraestructura económica moderna, también provocaron oleadas de agitación social. La industrialización dio lugar al surgimiento de una clase obrera que cada vez alzaba más la voz, exigiendo representación política y seguridad social. Estas tensiones se vieron aún más agravadas por la naturaleza autoritaria del sistema político. El zar Nicolás era un monarca absoluto que se creía representante de Dios en la tierra. Entró en el escenario de la historia de forma lenta y vacilante. Fue el último zar de Rusia
y tal vez el más reacio de todos. Ascendió al trono en el año 1894 tras la muerte de su padre, Alejandro III. Tenía solo 26 años. Profundamente instruido y fluido en varios idiomas, Nicolás II vivía más como un aristócrata retraído, dedicado a su familia, que como un jefe de Estado. Quienes lo rodeaban lo describían como amable, emotivo y extremadamente tímido, pero esa humildad carecía de la decisión y la visión de futuro que requiere un gobernante. Su personalidad chocaba con el poder que su cargo exigía. Permanecía ciegamente leal a un círculo muy reducido de consejeros, especialmente a su esposa Alejandra Fiodorovna y al monje místico Rasputín, cuya influencia llegaría a ser lo suficientemente fuerte como para moldear decisiones imperiales, especialmente en la antesala de la guerra. Siempre existió una brecha entre el zar y su pueblo. No lograba comprender verdaderamente la pobreza en las ciudades industriales, la difícil situación de los campesinos ni los crecientes conflictos dentro de la Duma. Su mundo estaba confinado a los elegantes jardines del palacio en Tsarskoye Seló. Como padre era afectuoso, como esposo leal, pero como zar era una figura incapaz de captar el espíritu de su tiempo. Su creencia romántica en la autocracia sagrada lo mantenía alejado de las reformas constitucionales. Era un monarca agobiado por el legado del pasado, completamente opuesto a la representación parlamentaria, al equilibrio constitucional o al pluralismo político. Para finales del siglo XIX, los movimientos por la reforma constitucional ya ganaban tracción en los círculos intelectuales de Rusia, pero el aparato estatal eligió la represión en lugar del cambio. Y como si todo eso fuera poco, en el año 1904, Rusia entró en una nueva guerra en el lejano oriente. Al comenzar el siglo XX, dos grandes potencias chocaron en Asia, la Rusia zarista y el Japón, que se modernizaba rápidamente. La región en disputa era Manchuria y Corea, territorios que Rusia aspiraba a dominar. Tras derrotar a China en la guerra de los años 1894 a 1895, Japón había comenzado a establecer allí su esfera de influencia. Sin embargo, luego del Tratado de Shimonoseki, firmado en 1895, una intervención de Alemania, Francia y Rusia obligó a Japón a retirarse del puerto de Port Arthur. Como respuesta, Rusia firmó un tratado secreto con China en el año 1896. Al obtener privilegios ferroviarios en Manchuria después de la rebelión de los Boxers en 1900, Rusia incrementó su presencia militar en la región. Cuando Rusia arrendó el puerto de Port Arthur en el año 1898, cruzó lo que Japón consideraba una línea roja. Ese puerto era vital para la seguridad japonesa. Las negociaciones diplomáticas continuaron durante todo el año 1903. Japón ofreció reconocer la influencia rusa en Manchuria a cambio de libertad de acción en Corea, pero Rusia deseaba expandir su influencia en ambas regiones. Este estancamiento llevó a un ataque sorpresa de Japón contra la flota rusa en Port Arthur. Antes de una declaración formal de guerra, Japón ya estaba aplicando su estrategia de victoria en el primer día. Aunque el ataque no destruyó por completo la flota del Pacífico rusa, causó daños muy graves. El ataque preventivo de Japón indignó a la opinión pública rusa. La respuesta inicial fue un fervor patriótico. Los estudiantes llenaron las calles, se ofrecieron oraciones y se enviaron declaraciones de lealtad al zar. La guerra con Japón fue quizá la última oportunidad de Nicolás para recuperar la confianza del pueblo. Pero desde el verano, a medida que se acumulaban los fracasos militares, el entusiasmo se transformó en decepción. Incluso la prensa conservadora comenzó a expresar admiración por la disciplina y el valor de los japoneses. Los periódicos de la capital escribieron que la propaganda, que prometía una guerra corta y victoriosa, había perdido toda credibilidad. El conflicto comenzó a dañar gravemente la moral de una sociedad ya agobiada. La movilización provocó disturbios generalizados en el oeste de Rusia y en Polonia. Las órdenes de reclutamiento fueron recibidas con protestas y en algunos casos con revueltas abiertas. Estallaron pogromos contra los judíos en ciudades como Odessa, Varsovia y Gómel, a menudo impulsados por la furia de soldados que no querían ir al frente. En algunos lugares, los obreros se declararon en huelga, interpretando la movilización como una sentencia de muerte al servicio del zar.
Mientras la sociedad rusa comenzaba a desbordarse, las fuerzas japonesas también avanzaban por tierra. Uno de los puntos de inflexión de la guerra llegó en la batalla de Mukden, en Manchuria, donde Japón logró una gran victoria sobre las fuerzas rusas. La derrota destrozó la moral del ejército imperial y llevó a la élite política en San Petersburgo a considerar la paz. En ese contexto, el zar Nicolás II jugó su última carta. La flota del Báltico rusa emprendió un agotador viaje de miles de kilómetros hacia la región, con el objetivo de romper la superioridad naval de Japón y cambiar el curso de la guerra. Pero Japón estaba preparado. La flota del almirante Togo Heihachiro esperaba en el estrecho de Tsushima. La batalla de Tsushima, que comenzó en la mañana del 27 de mayo, se convertiría en una de las batallas navales más devastadoras de la historia moderna. Los barcos de Togo, mediante maniobras impecables, aseguraron una dominación total sobre los acorazados rusos. Utilizando la ahora famosa táctica de cruzar la T, los japoneses cortaron el paso a la flota rusa y la mantuvieron bajo fuego constante. La táctica rápidamente inclinó la batalla a favor de Japón. Al final, solo un puñado de los 38 buques de guerra rusos sobrevivió. El resto fue hundido o se rindió. La mayoría de la flota del Báltico fue destruida antes incluso de entrar plenamente en aguas japonesas. Con esta victoria, Japón ganó un prestigio inmenso y dio un paso decisivo hacia convertirse en una potencia global. Los acontecimientos en Tsushima marcaron una ruptura en el equilibrio mundial de poder. La derrota no solo puso fin a la presencia naval de Rusia en el Pacífico, sino que también destruyó la legitimidad pública del régimen zarista. La furia que comenzaba a filtrarse por los muros del palacio en San Petersburgo ahora era imparable. Lo que había comenzado como una guerra, impulsada por sueños de una victoria fácil, se transformó en un desastre nacional. Las armas modernas de Japón y sus tropas bien entrenadas habían derrotado a Rusia en cada batalla. El prestigio del zar estaba en ruinas y las semillas de la gran revuelta ya habían sido plantadas. Incluso antes de que terminara la guerra, estallaron huelgas masivas, marchas y levantamientos campesinos por toda Rusia. Para mediados del año 1905, ambas partes del conflicto, Rusia y Japón, estaban cada vez más inclinadas hacia la paz debido a las crecientes presiones económicas y sociales. Japón, en particular, se estaba quedando sin recursos financieros y ya no podía sostener el costo de la guerra. A través de la mediación del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ambas partes acordaron iniciar conversaciones de paz que se celebraron en Portsmouth, Nueva Hampshire, en agosto de 1905. Como resultado de estas negociaciones, Rusia renunció a sus derechos en el sur de Manchuria y reconoció la dominancia de Japón sobre Corea. Después de la guerra, Rusia quedó en un estado de gran inestabilidad. Bajo una presión creciente, el zar Nicolás II se vio obligado a emitir el Manifiesto de Octubre, que llevó al establecimiento de la Duma. Por primera vez el pueblo obtendría alguna forma de representación política. Sin embargo, este avance fue rápidamente restringido por los límites impuestos por el propio régimen. Las leyes fundamentales adoptadas en 1906 recortaron severamente los poderes de la Duma y reafirmaron la autoridad absoluta del zar en el proceso legislativo. En poco tiempo, la Duma se convirtió en una institución simbólica, desprovista de verdadera influencia y sin capacidad para ejercer control sobre el ejército o la burocracia imperial. Aún así, este periodo vio cómo los movimientos de oposición se institucionalizaban y se expandían. Los socialistas revolucionarios ganaron apoyo entre el campesinado, mientras que los mencheviques, y especialmente los bolcheviques, se fortalecían en las grandes ciudades industriales. En la clandestinidad, los panfletos y la organización sindical se volvieron cada vez más comunes. Los movimientos obreros comenzaron a organizar acciones dirigidas explícitamente a lograr representación política y un cambio de régimen. El entorno político se había abierto en apariencia, pero en sustancia seguía siendo represivo, y ese espacio reprimido se convertiría con el tiempo en la base de una revuelta aún más explosiva.
el régimen zarista dependía fuertemente de su ejército para mantener el control interno. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los ejércitos habían sido ampliados y la formación de oficiales modernizada. Pero esos esfuerzos de modernización estaban lejos de estar completos cuando la catastrófica derrota ante Japón dañó profundamente la reputación tanto del ejército ruso como de la monarquía. Los peores días para el zar no estaban lejos. La naturaleza cerrada del sistema político comenzó a abrir espacio para que florecieran los movimientos radicales. Los socialistas revolucionarios, los mencheviques y especialmente los bolcheviques se volvían cada vez más poderosos. La clase trabajadora ya no estaba simplemente descontenta con las condiciones en las fábricas. La sociedad había perdido la ilusión con el sistema en sí. En ciudades como Moscú y San Petersburgo, las huelgas se convirtieron en parte de la vida cotidiana. A medida que estas huelgas laborales se combinaban con la creciente organización de las facciones bolchevique y menchevique, una oleada de radicalización social comenzó a erosionar los cimientos del régimen. El proletariado industrial desarrollaba conciencia política, mientras que las masas rurales comenzaban a exigir una reforma agraria. Según el censo de 1897, solo un 13% de la población de Rusia vivía en zonas urbanas, lo que indicaba cuán limitada era realmente la base de la modernización. Como si todo esto no fuera suficiente, también sonaban las alarmas en la política exterior rusa. El acercamiento ruso-alemán, que había comenzado bajo el sistema de alianzas de Bismarck, colapsó con la política personal del Kaiser Guillermo II. La Liga de los Tres Emperadores, orquestada por Bismarck, buscaba equilibrar a Austria frente a Rusia y mantener a Francia diplomáticamente aislada. Pero el nuevo liderazgo alemán abandonó este enfoque. En el año 1890, Alemania decidió no renovar el tratado de reaseguro con Rusia. Los funcionarios alemanes veían a Rusia como un vecino peligroso pero manejable. Pero Rusia no estaba dispuesta a aceptar ese trato. La decisión alemana marcó un giro claro en su política oriental. Como respuesta, Rusia se acercó de inmediato a Francia, que durante mucho tiempo había buscado una alianza con el Imperio ruso. Este cortejo diplomático culminó en la Alianza Franco-Rusa de 1894, un desarrollo que alteraría dramáticamente el equilibrio de poder en Europa. Alemania ahora enfrentaba la amenaza inminente de una guerra en dos frentes. Desde la perspectiva rusa, las actividades alemanas en los Balcanes, llevadas a cabo a través de Austria-Hungría, eran vistas cada vez más como expansionistas y amenazantes. Especialmente tras su derrota en el lejano Oriente, Rusia comenzó a reenfocar su atención en las regiones cercanas, en particular los Balcanes. Serbios, búlgaros y otras comunidades eslavas estaban bajo su mirada. En contraste, Austria-Hungría, un imperio que gobernaba grandes poblaciones eslavas en territorios como Bosnia, Herzegovina y Croacia, consideraba el apoyo ruso al nacionalismo eslavo como una amenaza interna. A pesar de estas crecientes tensiones, Rusia y Austria alcanzaron un acuerdo secreto en 1897 para preservar el statu quo en los Balcanes. Rusia enfrentaba otro problema persistente, el Imperio Otomano. El conflicto prolongado con los otomanos ocultaba crisis mayores, siendo una de las más importantes la cuestión de los estrechos. Para Rusia, el problema era tanto militar como económico. El grano y los productos industriales exportados desde los puertos del Mar Negro llegaban a los mercados europeos a través del Bósforo y los Dardanelos. Para Rusia, obtener control sobre esta región se había convertido en una necesidad. Sin embargo, a pesar de estas ambiciones, Rusia tuvo cuidado de no entrar en un conflicto directo con el Imperio Otomano. La Convención Anglo-Rusa actuaba como una fuerza moderadora sobre el zar que buscaba preservar el equilibrio recién alcanzado con su aliado británico. Rusia optó por esperar el momento adecuado. Mantener el statu quo en las relaciones con el Imperio Otomano e incluso permitir que permaneciera débil se consideraba más ventajoso para los intereses rusos. En otras palabras, Rusia no deseaba que el Imperio Otomano colapsara por completo, sino que prefería que sobreviviera en un estado debilitado y manejable.
pero a medida que el Imperio Otomano se acercaba cada vez más a Alemania, el equilibrio comenzaba a desmoronarse. La influencia alemana en Estambul creció, especialmente a través de proyectos como el ferrocarril Berlín-Bagdad, lo cual alarmó profundamente a Rusia. El papel destacado de Alemania en la reorganización del ejército otomano y la creciente presencia de oficiales alemanes alimentaban la creciente ansiedad rusa sobre el futuro de los estrechos. Toda esta estructura era un presagio del colapso. Un vasto imperio intentaba sostener un despotismo tradicional, mientras al mismo tiempo adoptaba instituciones de un Estado moderno que controlaba la sociedad desde arriba. Sin embargo, ni la economía, ni el sistema político, ni el ejército, ni la sociedad misma tenían la resiliencia necesaria para soportar semejante presión. A comienzos del siglo XX, Rusia seguía siendo una gran potencia sobre el papel, pero en su interior albergaba una realidad frágil, fragmentada y explosiva. Bajo su superficie grandiosa se escondían profundas grietas, y con el tiempo el imperio ya no podría soportar el peso de sus propias contradicciones. El imperio, crecido a la sombra de los zares, ya no poseía la flexibilidad para responder simultáneamente a las demandas del pueblo y a sus propias tensiones internas. Las reformas lentas, la oposición reprimida y la creciente desigualdad habían convertido a Rusia en una caldera que hervía, y no pasaría mucho tiempo antes de que la tapa estallara.